esfuerzo, hermano, que hoy usted hacemos para estar en la casa de Dios siempre va a ser recompensado. ¿Amén? Lo vamos a invitar, hermano, que abramos nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 21, verso 44 y 45. Vamos a leer esos dos versículos. Josué 21 a 44. Aleluya. Amén. Dios. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Josué 21. Amén. 44. Amén. Ok. Vamos a darle lectura. Dice así: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. El 45, hermano, es algo muy especial que Dios hace con el pueblo, y ahí nos vamos a dar cuenta, hermano, nos damos cuenta que nuestro Dios, cuando promete algo, Él lo cumple. Dice así, dice: no faltó palabra de todas sus buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y dice, todo se cumplió. Amén. Fíjese, hermano, esa promesa de parte de Dios, a pesar de que el pueblo en ocasiones no caminaba como Él quería, pero Dios siempre ha sido bueno. Amén. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Cristo amado, por este día maravilloso. Gracias, Señor amado, por tu presencia. Te damos la honra y la gloria y la alabanza. Bendice a cada uno de tus siervos que está en este lugar, cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada niño, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que en este lugar no está por alguna razón, los que están enfermos, Señor, seguimos pidiendo la bendición para ellos. Bendice a aquellos que están conectados también, Señor Jesucristo, que en esta noche, Padre, nos bendigas con tu santa palabra, que nos vayamos llenos, Señor Jesucristo, de esta enseñanza, y que nos vayamos, Señor Jesucristo, dispuestos a honrarte y a glorificarte en todo tiempo. Usa mis labios en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Tome su asiento, hermano. Y vamos a comenzar esta enseñanza. Tenemos un buen tiempo. ¿Ven? Dice así, hermano, la palabra que acabamos de leer, el verso 45. Dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Dice, y todo se cumplió. Ahorita nosotros, hermanos, estamos en un propósito grande donde Dios nos ha llamado. Hay muchas promesas que Dios ha hecho a nosotros, a usted y a mí. Por ejemplo, una de las promesas que yo miro muy grandes, hermanos, muy hermosas, es donde dice el Señor, hermano, que crea usted y yo y entrar a nuestra casa, hermano, en un plan de salvación. Hay una promesa grande para usted y una promesa grande también para nuestras familias. Entonces, es una promesa, hermano, que nosotros no debemos de dejar y de pensar, hermano, que alguien de nuestra familia no la puede llegar a alcanzar. Obviamente sabemos que en la palabra de Dios, hermano, está aquella persona que dijo al Señor Jesucristo, dijo, deja y dame tiempo, dice, para ir a enterrar a mi padre. El Señor Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Ven? Entonces va a haber mucha gente, hermano, posiblemente tíos, abuelitos, no sé, hermano, padres, hermanos, que desafortunadamente no van a atender al llamado que yo y usted, por la misericordia de Dios, atendimos, lo que estamos atendiendo. Pero en ese caso nosotros tenemos que seguir creyendo, hermano, que Dios
tiene esa promesa hasta el último día de la vida de cada uno de nuestros seres queridos. Amén. Nuestro Dios es fiel. Amén. Aquí nosotros, hermano, miramos que Dios siempre, hermano, va a estar al frente de nosotros peleando nuestras batallas. Y aquí miramos que Josué, hermano, le está diciendo que ninguna ejército, pueblo pudo hacerle frente mientras ellos, hermano, estuvieron viviendo en obediencia delante de Dios. O sea que, hermano, un pueblo que vive en obediencia delante de Dios es un pueblo poderoso, es un pueblo, hermano, que va caminando hacia, como dice la palabra, hermano, de victoria en victoria. Nosotros vamos de victoria en victoria cuando nosotros nos sujetamos a lo que Dios tiene establecido. ¿Amén? Y la enseñanza se llama así, hermano: cuando Dios no es tomado en cuenta. Cuando Dios no es tomado en cuenta. Pregúntese, hermano, antes de empezar la enseñanza, pregúntese cuántas cosas ha hecho y Dios no ha sido tomado en cuenta. Y vamos a mirar, hermano, que cuando nosotros decidimos no traer a Dios a nuestros planes, o decidimos, hermano, hacer las cosas por nuestra propia cuenta, nos vamos a dar cuenta que aún así, hermano, Dios va a estar con usted y conmigo. Y lo hemos mirado, hermano. El pueblo de Israel tomó muchas decisiones equivocadas. Y Dios, hermano, los dejaba procesos donde ellos caminaban erróneamente, pero ellos también iban adquiriendo o se les iban presentando algunas luchas y pruebas de las cuales ellos mismos propiciaban. Entonces aquí nosotros, usted y yo, hermano, vamos a analizar cuántas cosas usted y yo hemos hecho y no hemos tomado en cuenta a Dios. Amén. Amén. Y puede ser que usted hoy, nada menos hoy en este día, usted pudo haber tomado una decisión. Ahorita, digamos, tenemos hermanos que no están aquí y están pasando por algunas situaciones difíciles, enfermedades. Esa es la razón por la que no están aquí. Pero puede ser que alguien de los que no está aquí no esté enfermo y tomó la decisión de no estar aquí porque simplemente no le interesa lo que iba a recibir, ¿verdad? Entonces esa decisión nosotros, hermano, la tomamos de una manera personal. ¿Por qué? Porque muchas de las veces yo y usted no estamos en los lugares que debemos de estar por ciertas circunstancias. En veces no estamos allí porque si usted se analiza un poquito, muchas de las veces nos invitan a alguna reunión y cuando nosotros nos damos cuenta que va a estar alguien que nosotros no nos cae bien, pues muchas de las veces preferimos no ir a ese lugar. Y no le estoy hablando a usted que ya conoce a Dios, porque si usted y yo que conocemos de Dios hacemos eso, hermano, pues imagínense. Le estoy hablando del tiempo pasado cuando usted y yo no conocíamos de Dios. Amén. Amén. A lo menos yo así era, hermano. Cuando sabía que iba a estar alguien en un lugar que no me caía bien, yo prefería evitarlo. Amén. Y aquí en la iglesia hay veces que usted y yo, hermano, vamos a recibir consejos, alguien por ahí nos va a llamar la atención en alguna área de nuestra vida y puede ser que sea un punto por el cual dejemos de congregarnos en la iglesia. Pero fíjese la decisión que usted y yo, hermano, estamos tomando. En esas decisiones nosotros no tomamos en cuenta a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien. Si alguien te regañó, si alguien te llamó la atención, eso tiene que obrar para bien en tu vida. Amén. Amén. Si no obra para bien en tu vida, pues quiere decir que nosotros, como dice la palabra, tenemos la vista muy corta. Amén. Tenemos la vista muy corta y no alcanzamos a mirar el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Recuerde, hermano, cuando Dios no es tomado en cuenta, ¿usted ha hecho algo que a Dios no le ha dicho ni siquiera a Dios, ayúdame? Bárbaro, entonces hemos tomado puras decisiones buenas. Amén.
En algún momento hemos hecho algo que no le hemos pedido permiso a Dios y lo hemos hecho. A lo mejor yo soy el único hermano que está aquí que ha hecho eso. ¿Ven? Y no una vez, hermano, ni 2 veces, ni 3 veces. Muchas veces he hecho cosas en las cuales yo no he tomado en cuenta a Dios. Y ¿sabe qué ha pasado, hermano? Que me he dado cuenta que Dios, a pesar de mis malas decisiones, Dios ha estado conmigo. Amén. Amén. Si yo decidiera en mi corazón, hermano, no estar aquí en este lugar y quedarme en mi casa, Dios no me va a abandonar. ¿Ok? Dios va a esperar a que yo recapacite y entienda que andar en la voluntad de Dios es atender aquel mandamiento que Dios dejó. Donde dice la palabra, dice que no nos dejemos de congregar. ¿Ok? Como dice, como algunos tienen por costumbre. Hay costumbres que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana que no son agradables a Dios. En otras palabras, en esas costumbres, hermano, que nosotros tenemos, Dios no está incluido. Entonces la decisión que una persona, un hijo de Dios, tiene que tomar es siempre favorable al propósito de Dios. Amén. Decía nuestro hermano Efraín hace un rato, decía, yo cuando me siento enfermo fallo a trabajar, no voy a trabajar, pero así esté muy enfermo, yo no fallo a este lugar. Amén. Gloria a Dios. Y eso es tomar en cuenta a Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios. Y si nosotros buscamos eso, el patrón no nos va a descansar, hermano. ¿Amén? No nos va a descansar, y menos cuando nosotros estamos enfermos. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario, nos sentimos un poco mal, decidimos no venir a la iglesia, pero estamos todo el tiempo en el trabajo. Ahí son pequeños detalles, hermano, que muchas de las veces no los analizamos y son partes donde nosotros no estamos tomando en cuenta a Dios, ¿verdad? Me siento mal, pero voy al trabajo, estoy en el trabajo las 8 horas, incluso si me dicen 10 horas, las trabajo. Pero cuando se llega el tiempo de buscar de Dios, hay veces que son 2 horas, hermano, 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media en el servicio a Dios, y no queremos. Amén. Pues fíjense, hermano, que la palabra de Dios dice que todas las buenas promesas que Jehová ha hecho a la casa de Israel, dice que en todo lo que él prometió, cumplió. Ahora, fíjense el propósito de Dios, hermano. Dios llama a Israel, lo saca de la tierra de Egipto, y Israel, hermano, viene en el camino empezando a mirar todos los prodigios y los milagros que Dios hizo en Egipto. Entonces, eso era para que Israel no dudara de Dios, de lo que él iba a hacer ahí. Cuando ellos empiezan a mirar, hermano, que Dios empieza a tardar en ciertas áreas, ellos empiezan a renegar. Cuando ellos empiezan a mirar que no tienen la suficiente comida, empiezan a renegar que no tenían comida. Cuando ellos empiezan a sentir sed, empiezan a renegar que no había agua. Y ellos, hermano, en ese punto, estaban tomando o estaban hablando o tomando decisiones queriendo regresar a Egipto. Y en esas decisiones, hermano, no estaban siendo tomadas en cuenta Dios. Y usted y yo miramos qué es lo que pasó en el desierto por no tomar en cuenta a Dios. Amén. Mire, hay una palabra que vamos a ver ahorita. Se la voy a invitar, vaya al libro de Génesis, capítulo 16, verso 3. Génesis 16, verso 3. ¿Ya lo tiene, hermano? Le tomé estas dos partes, hermano, estos 2 versículos, porque
En el 15, 16 y 17 está toda la información de las promesas que Dios hizo a Abraham y a Sara. Amén. Pero aquí con estos dos versículos que vamos a leer, usted se va a dar cuenta de lo que se va a hablar. Dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. El 4, hermano. Dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. No sé si usted entendió lo que leyó, pero fíjese, hermano, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, dice la palabra de Dios, hermano, que Abraham era de 86 años cuando Dios vino y habló con él. Empezó a hablar Dios con Abraham y le empezó a decir que él iba a hacer una promesa de darle un hijo. Le iba a dar una tierra, hermano, donde Abraham y su descendencia no habían trabajado, pero Dios se la había prometido. Entonces, mirándose a Abraham, hermano, de 86 años, su esposa ya anciana, la promesa la recibió Abraham. Abraham, hermano, estuvo confiando en Dios, pero dice la palabra de Dios, hermano, que Sara ya era una mujer anciana. Yo no sé, hermano, en ese momento, en ese tiempo, que era no sé si la fe de Sara era la misma fe que tenía Abraham. Pero ciertamente, Abraham, hermano, nosotros no miramos que Abraham empezó a buscar fuera de la promesa, de la voluntad de Dios. No miramos que empezó a buscar algo como él sabía, hermano, que tenía siervas, él sabía que podía tener hijos de las siervas que él tenía allí. Pero nosotros miramos que a él, hermano, no se le vino a la mente eso. Él estaba concentrado, hermano, estaba centrado y confiando en la promesa que Dios le había hecho a él. Amén. Amén. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que en algún momento se hizo la promesa, pero el niño no llegaba. Entonces, imagínense a Sara, hermano, anciana, estéril, nunca había tenido hijo. Para que Sara tomó esa decisión, hermano, se tuvo que haber desesperado y dejar de confiar en Dios. Amén. ¿Sabe qué? En otras palabras, Sara dijo: lo que Dios le dijo a Abraham no se va a cumplir. Y nosotros tenemos ciertamente muchas posesiones, pero ¿quién se va a quedar con ellas? Entonces, es una decisión, hermano, una decisión mal tomada. Ahora imagínense alguien en la actualidad que tenga a su esposo que no pueda tener familia. Imagínense que la mujer haga lo mismo que hizo Sara, cuando nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Amén. Amén. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Aquí nosotros miramos, hermano, que Sara le invita a Abraham. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando la mujer egipcia, cuando la sierva se miró que estaba encinta, cuando la mujer se miró embarazada, dice que miraba con desprecio a su señora. Ahora, dice la palabra de Dios, hermano, que Sara empezó a quejarse con Abraham. Y le dijo, la egipcia, la sierva, ahora me mira con desprecio. Donde Abraham, hermano, Abraham le contesta a Sara y le dice: he ahí tu sierva, es tu sierva. Haz lo que te parezca. En otras palabras, hermano, le quiso decir a Abraham: ¿sabes qué? El problema que tú estás teniendo, el desprecio que tú estás recibiendo de tu sierva, ¿quién lo provocó? ¿Quién fue la que invitó a hacer eso? Por lo que le quiero decir con esto, hermano, es que muchas de las veces nosotros estamos pasando por luchas y pruebas donde Dios no quiere que nosotros estemos ahí. Pero yo y usted muchas veces las buscamos.
En veces el esposo, hermano, le hace o le da un consejo a la esposa y la esposa hace algo que está fuera de la voluntad de Dios. Después, con el tiempo, hermano, se da cuenta que fue un mal consejo que se le dio. O viceversa, la esposa le dice algo al esposo y el esposo no analiza bien lo que va a hacer o lo que le están pidiendo y lo hace. Después el esposo se da cuenta que el consejo que recibió de su esposa no era el adecuado, que era un consejo fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios en lo que hacemos, hermano, siempre va a haber consecuencias. Amén. Cierto, hermano. O fíjense, aquí empezó un problema. Dios ya le había prometido a Abraham, hermano. Dios le iba a cumplir a Abraham. Dios le iba a dar ese hijo. Amén. Pero ¿por qué Sara, hermano, y Abraham se adelantaron a Dios? ¿Usted cree que Dios estaba ahí? ¿Usted cree que Dios estaba apoyando esa decisión? En otras palabras, hermano, Dios estaba mirando. Dios hubiera podido impedir eso. ¿Usted sabe que Dios hubiera podido impedir eso? Amén. Usted sabe que Dios puede impedir muchas cosas de las que yo y usted hacemos, donde Dios no es tomado en cuenta, pero Dios nos deja. Y desde que nosotros estamos tomando la decisión, Dios sabe que no es una buena decisión. Y Dios sabe lo que viene enfrente de nosotros. Y Dios sabe que muchas de las veces, hermano, eso que nosotros decidimos, hasta nos van, hermano, a desanimar al servicio de Dios. Aleluya. Nos va a traer una lucha, nos va a traer un problema a nuestra vida. Y siendo Dios tan poderoso, hermano, y sabiendo que vamos a pasar por eso, ¿por qué Dios no evita esas cosas? ¿Por qué Dios, hermano, no hizo algo y no permitió? Porque ya sabía Dios que él iba a dar un hijo a Abraham. Pero ¿por qué no evitó Dios eso? ¿Por qué Dios dejó hacer a Sara y a Abraham lo que hicieron? Si usted mira, hermano, desde que Sara empieza a hablar con Abraham y le dice que la sierva, hermano, empieza a mirarlo con malos ojos. En otras palabras, ya lo que traía ella en su vientre y era hijo de la persona que Dios había llamado. Eso le dio a ella, la hizo sentir mejor que su señora. Amén. Pero ahí ya empezó un problema, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la promesa de Dios, aunque Ismael nació, la promesa de Dios iba a cumplir. O sea que Dios no podía cambiar de opinión, hermano. Ya Dios le había hecho una promesa a Abraham. Dice la palabra de Dios, hermano, que a los 99 años Sara quedó embarazada. A los 100 años Isaac nació, cuando a los 100 años que tenía Abraham. Entonces dice la palabra también, hermano, que Ismael empezó a mirar con malos ojos a Isaac. Lo empezó a menospreciar. Cuando Sara empieza a mirar esto, hermano, empieza otra vez a volver a hablar con Abraham y le dice, mira, la sierva y el hijo de la sierva pues están mirando mal a nuestro hijo, lo están haciendo menos. Aleluya. Y una vez más, hermano, Sara le dice a Abraham que tomara una decisión. Y ahora sí Abraham la piensa y dice, pues ya me dice que tomara una decisión, como que no nos va muy bien, miro que no es una buena decisión. Entonces la palabra de Dios dice, hermano, que ella no obedeció, pero dice que Dios habló con Abraham y le dijo, haz todo lo que ella te dice. Olvídate, hermano, que aunque nosotros tomamos malas decisiones, Dios siempre está ahí. Aleluya. Gracias, Señor. Dios prometió darle un hijo a Abraham, hermano, y ellos hicieron algo indebido. Dios miró que lo hicieron, pero en ningún momento, hermano, desechó la promesa. En ningún momento, hermano, dijo Dios, ¿sabes qué? Se adelantaron a lo que yo les tenía. En ningún momento dijo eso. Dios cumplió su promesa. Amén. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que en algún tiempo tuvo que salir Ismael. ¿Por qué? Porque la promesa Dios la iba a cumplir. El niño que iban a nacer, él es el que iba a recibir
lo que Dios había prometido. Amén. Las tierras que Dios le había dicho. Entonces, ahora nosotros miramos que estamos en un plan, hermano, nosotros divino. Nosotros no vamos a heredar cosas terrenales. Nosotros vamos a heredar, hermano, algo espiritual. Y si usted se da cuenta, hermano, muchos de nosotros estamos fuera del camino de Dios porque estamos buscando las cosas terrenales. O sea que le quiero decir que nosotros, en vez de tomar decisiones espirituales, estamos tomando decisiones carnales donde Dios no está incluido. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque usted ahorita puede tener una mala decisión en su mente de que no tenga un buen trabajo, de que no tenga buenos ingresos, y usted decida y dice, mañana me voy a la agencia y me agarro un carro del año. Fíjese que usted lo puede hacer, ¿no? ¿Sabía que usted lo puede hacer? ¿Sabía que aunque no tenga un buen trabajo, pero que tenga un buen crédito, usted lo puede hacer? Y se lo dan a la agencia. Se lo van a dar por el crédito. Y usted puede servirle a Dios. Incluso usted puede hacerle una oración a Dios. Y esa oración Dios la va a escuchar, pero en ningún momento la va a aprobar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios está mirando que usted va a estar en problemas. Que el primer mes o el segundo mes que te dan sin pagar, todo va a estar bien. Pero cuando te empiece a llegar el primer pago y que la aseguranza y que todo eso, hermano, vas a empezar a tener problemas. Son decisiones que no son muy apegadas a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? En medio de esas necesidades, nosotros vamos a estar con el agua hasta el cuello. Vamos a estar gimiendo, hermano. Vamos a estar preocupados. ¿Cómo le voy a hacer para pagar este bill? Cuando ya tenemos 2 o 3 meses, hermano, nos damos cuenta que no fue una decisión buena. Pero aún así, hermano, quiero decirle que Dios va a estar con nosotros. Amén. Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a cuidar, hermano. Cuando andemos en ese carro, Dios nos va a proteger. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios no es malo. Aunque nosotros hayamos agarrado ese carro que Dios no quería que lo agarráramos, Dios va a andar ahí con nosotros en el carro. Amén. El Señor va a andar con usted ahí en el carro. Aunque Él estuvo en contra de eso, pero Él va a estar ahí. Pero lo que no le va a quitar, hermano, va a ser el bill. Usted lo va a tener que pagar. Usted va a tener que pagar el bill del carro. Dios es bueno y lo va a cuidar, y ahí va a andar con usted, hermano. Ahí a un lado del volante va a andar. Pero Dios le va a decir, tú tienes que pagar el bill. Tú tienes que saber cómo le vas a hacer para pagar ese bill. ¿Por qué? Porque no me tomaste en cuenta. Dios va a estar todo el tiempo contigo. A lo mejor te tarda 5 o 6 años en pagar el carro, ahí va a estar Dios contigo. Pero ese carro, hermano, durante mucho tiempo posiblemente te va a dar muchos problemas. Porque muchas de las veces no analizamos. Si usted analiza el punto que estamos mirando ahí, hermano, dice la palabra de Dios que Agar empezó a mirar a su señora con ojos altivos. Cuando nació Ismael y cuando nació Isaac, de la misma manera, Ismael empezó a mirar de mala manera a Isaac. Pero Dios ya tenía fijados sus ojos en Isaac. Si usted se fija, hermano, cuando Abraham decide que se vaya Ismael y su madre, Dios en ningún momento de la Biblia dice Ismael y su mamá van a heredar ciertas tierras. Él no dice eso. Ellos nomás se van y van caminando sin rumbo fijo. Pero sí Dios, hermano, le hace una promesa a Abraham. Porque Abraham empezó a orar por su hijo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aunque Abraham, cuando engendró a Ismael, no fue en la voluntad de Dios. Pero aún así, hermano, Abraham empezó a pedirle a Dios. Y dice Dios, hermano, yo he escuchado tu oración. Y yo voy a cuidar de tu hijo
con el hijo de la promesa. Porque él no va a heredar lo que yo le prometí a tu hijo, a tu descendencia. Entonces, hermano, Ismael se va. Y la palabra de Dios, hermano, dice que Dios iba a bendecirlo en gran manera a Ismael. De él iban a salir 12 príncipes. Y fue de algo, hermano, que Dios nunca le mandó a Abraham que hiciera. Fíjense hasta dónde va la bendición de Ismael. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita, hermano? Ahorita hay un conflicto grande entre los judíos y los árabes. Los judíos y los árabes se odian a muerte. ¿De dónde proviene la descendencia de Isaac? ¿De dónde proviene la descendencia de Ismael? ¿Quiénes son los ismaelitas? Musulmanes, son los musulmanes, los árabes. Entonces ahorita ellos no se pueden ver, ellos están peleados a muerte. ¿Quién generó eso? ¿Lo generó acaso Dios? ¿O quién lo generó? Una decisión, hermano, el conflicto no empezó ahorita. El conflicto empezó desde la decisión que tomó Abraham y Sara. Desde allí empezó. Dios bendijo a Ismael y Dios ha bendecido mucho a la descendencia de Ismael. Pero fíjense la parte que no se pueden llevar. Ellos no se pueden llevar. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo, hermano. El de la promesa, el que fue nacido de la carne no va a poder heredar con el de la promesa. Yo y usted no tenemos promesas terrenales. Dios a usted y a mí no nos ha prometido casas, ni carros, ni millones de dólares. Dios nos ha prometido, hermano, un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es una promesa. Pero posiblemente yo y usted, hermano, posiblemente yo y usted no estemos en esa visión. Posiblemente yo y usted no estemos en esa visión. Aleluya. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta, hermano, si nosotros estamos en esa visión? Muy fácil. Fácil y sencillo, hermano. La palabra de Dios, se lo vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo terrenal, hermano, cuando nosotros buscamos las cosas terrenales, las vamos a obtener. Dios nos va a dar muchas de las veces alargar los días para obtener algo que nosotros queremos, que nosotros anhelamos. Pero hay algo bien diferente, hermano. Fíjense en el término espiritual y el término carnal. Y vaya al libro de Santiago, capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Santiago 4, hermano. 1. Hay unas preguntas ahí, hermano, donde dice, ¿de dónde vienen las qué? Las guerras y los pleitos entre nosotros, entre vosotros, entre usted y en mí. ¿Ok? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Cómo que no pedimos, hermano? ¿No pide usted? Hay veces que pedimos casas y carros. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pedido una casa al Señor. ¿O a poco nomás yo seré? Como que aquí yo soy el único que pide, hermano, normal. ¿Alguien de aquí no anhela tener una casa para sus hijos, hermano? ¿Alguien de aquí no anhela, hermano,
tener una casa propia para no estar pagando renta? Amén. Todos lo anhelamos. En algún momento, hermano, en alguna oración lo hemos pedido. Pero hay algo importante ahí, hermano. Hemos orado mucho quizás, pero mire, ¿dónde está la casa? Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué no la tenemos, hermano? Porque Dios sabe. Muchas veces Dios, hermano, sí nos priva de algo de eso. Amén. Aleluya. Ahora, si tú te esfuerzas y te esfuerzas y le has pedido a Dios una casa y le pides y dices, la respuesta de Dios no viene, como Sara y Abraham. Ahora ven que la busco yo por mis propias fuerzas. Déjame dejar un ladito a Dios y voy a empezar a buscar aquí. Ya no voy a orar a Dios, ahora voy a empezar a trabajar, a ahorrar y a ver de qué manera voy a pedir allá en el banco. Pero el chiste es que yo quiero tener mi casa. Y Dios te va a decir, está bien, adelante, dígale. Tú vas a obtener tu casa, vas a estar bien feliz y todo, pero al rato, Dios, hermano, va a estar contigo allí en la casa. Tú vas a orar, Dios va a estar en tu casa. Ahí va a estar Dios cuidándote. Te va a estar protegiendo. Pero lo mismo va a pasar cuando vengan los problemas, hermano. Los problemas tú los tienes que solucionar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque son las cosas que Dios no nos da y nosotros los obtenemos, pero no tomamos en cuenta a Dios. Amén. Si nosotros fuéramos sabios, dijéramos, trabajo en este lugar, gano esto, pago esto de renta, tengo tanto de familia, gasto tanto por año, no me alcanza. Gasto más de lo que gano. Gasto más de lo Es que cierto. gano. ¿Amén? Algunos de nosotros, hermanos, tenemos el dinero aquí como que nos da cosquillas y lo queremos gastar en lo que sea. Y eso es un problema porque se va a llegar el tiempo de la renta y el rentero nos va a decir, la renta, pues no tengo, me lo gasté. Eso pasa, hermano, eso pasa a mucha gente. Ahora, Dios, ¿usted cree que Dios no quiere que nosotros seamos sabios en esas áreas, hermano? ¿Usted cree que Dios no quiere que si traemos $10 aquí en nuestra cartera, no quiere que lo ministremos bien porque sabe Dios que nosotros tenemos algo que pagar adelante? Amén. Que viene el bill, que viene la renta. Pero muchas de las veces somos descuidados, hermano. Ya se le antojó al hijo una hamburguesa y ya, ¿sabes que viene el otro cheque? Pero también viene el otro cheque, pero atrás del cheque viene el otro bill. ¿O no? Ciertamente. ¿O nomás a mí me pasa eso, hermano? No. Ya calculaba los 2 meses de renta. Hermano, me ha pasado en algunas ocasiones, miren, tantito que nos descuidamos, malgastamos, no ministramos bien. La administración, en lo que nosotros recibimos de dinero, hermanos, el dinero que usted recibe en su trabajo es una bendición de Dios. Amén. Si usted no lo sabe administrar, hermano, va a tener problemas. Al rato el entero va a decir, pues búscate otro, a ver si el otro te aguanta. Y vamos a tener que salirnos de la casa. ¿Por qué? Por irresponsables. O la bendición que tenemos en nuestra mano tenemos que hacerla prosperar. Dios lo quiere hacer sabio a usted y a mí. Amén. Como dice el hermano, gastamos más de lo que ganamos. Y ese es un problema. Entonces, fíjate, hermano, el conflicto que hay en nosotros mismos. El verso 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no podéis. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestra vida. Ahora fíjese, hermano, fíjese lo que dice la otra parte, para gastar en vuestros deleites. Aleluya. Si Sara y Abraham hubieran esperado la promesa de Abraham, hermano, a la promesa de Dios, perdón, ¿sabe qué, hermano? Ellos se habían deleitado y Sara no había pasado esas aflicciones. Sara no había mirado que su sierva se había puesto altanera. Sara no había mirado que Ismael había menospreciado a su hijo Isaac.
O sea que no había tenido sus problemas y ellos saben esperar. Aleluya. Pero, ¿cuántas promesas Dios tiene para usted y para mí, hermano? Y no hemos sabido esperarlas. Y cuando nos desesperamos, hacemos un lado a Dios, no lo tomamos en cuenta y empezamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y ahí es donde nosotros empezamos. El problema no se va a mirar ahí, hermano Ramón. El problema no se va a mirar ahí en ese instante. El problema que hay ahorita entre los judíos y los hermanos no se miró cuando Sara tomó esa decisión. Pero ya Dios sabía que eso iba a pasar. Le dijo, lo profetizó Dios, hermano, dijo, todos, tu mano será contra todos y todos serán contra él. ¿Sabéis de quién son los musulmanes, hermano? Y lo profetizó Dios, hermano, y así como lo profetizó, así está. Aleluya. Ahora, Dios lo bendijo, Dios lo reconoció como hijo de Abraham. Pero fíjense todo lo que ha pasado por esa decisión que tomó Abraham y Sara en ese momento. Ahorita nosotros hemos tomado muchas decisiones y no hemos tomado en cuenta a Dios. Aleluya. Ahorita le puedo decir, muchos de los que se están quedando en su casa no están enfermos carnalmente, pero espiritualmente sí. Sí, amén. Amén. Están tomando a Dios, hermano, lo están dejando a un lado. Ahorita no es el problema. Ahorita no es el problema, ahorita empieza el problema. Después de las semanas, de los meses y de los años, viene el problema. Lo que tú sembraste, eso es lo que vas a cegar. Y tú decidiste hacer a un lado a Dios, tomar tus propias decisiones y decir, yo no sigo a Dios porque me cae mal esa persona y ahí está la iglesia. Dios te va a permitir hacerlo. ¿Quieres decir cuando quieras ir, ve a la iglesia? Cuando tú decidas, ve. Pero fíjense que el mandamiento de Dios es que todo el tiempo estemos en la casa del Señor. Pero cuando nosotros desistimos de eso, hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando a un lado a Dios. No lo estamos tomando en cuenta. Gloria a Dios. Después, con el tiempo, con los años, definitivamente las personas ya no van a ninguna iglesia. Personas que se gozaban, que alababan, ya ni siquiera buscan de Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo empezó el problema? En ese tiempo, hermano, no, el problema empezó de hace mucho tiempo. El problema ahorita entre ellos, hermano, que le digo, los judíos y los musulmanes, no empezó hace semanas o hace Aleluya. meses. Empezó hace muchos siglos de años. Hace miles de años. Ujú. Cuando la decisión mala se tomó. Amén. Si esa decisión no se hubiera tomado, hermano, Dios hubiera cumplido su promesa y las cosas hubieran salido como Dios las planteó. Pero ahí es donde está el gran problema, hermano. En el libro de Génesis capítulo 16, verso 12, hermano, yo se lo voy a leer. Ya vamos a terminar ese. Hablando Dios, hermano, de Ismael, dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Eso iba a ser para Ismael y su descendencia. ¿Ok? A usted y a mí ahorita, nosotros, tú y yo, hermano, tenemos promesas. Dice la palabra de Dios, de vida eterna. Nuestra morada no está aquí en la tierra. ¿Ok? Pero hay muchos hijos de Dios, hermano, que se han desesperado y ya no están en el camino. Hay muchos que han hecho la promesa de Dios que va a venir y va a venir, no está aquí. A mí se me hace que ni es verdad, mejor. Y han desistido muchos cristianos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, ellos piensan que Dios no va a venir, pero la promesa de Dios es que Dios va a venir. ¿Cuántos podemos confiar en eso? Amén. ¿Amén? Ahora, ¿dónde debemos de tener nuestra confianza en el Señor? ¿Dónde debemos de esperar al Señor? En la casa de Dios, hermano, buscando de Él, estando conectados a Él.
¿Sabe por qué? Porque verdaderamente nosotros sabemos que Dios no es hombre para mentir. Amén. Él habló, hermano, Él prometió y va a venir, no sabemos qué día, pero dice la palabra es que va a venir en las nubes. Yo no sé si mis ojos lo van a mirar, pero yo sé que va a venir. Amén. Yo no sé si va a venir en 1 año, 2 años o en 1000 años, pero va a venir el Señor. Amén. Entonces, ¿dónde tiene su esperanza, hermano? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de la tierra? Arriba. Amén. Entonces ya no sigamos, pues mira, hermano, en verdad esto es algo muy serio. Si usted se fija y usted es sincero con usted mismo, nosotros hemos buscado cosas terrenales y esas cosas terrenales a nosotros muchas de las veces nos han enfriado. En vez de ser la envidia, en vez de ser el rencor, en vez de ser el odio. Y esas cosas son carnales, hermano. Aleluya. Y esas cosas carnales te separan de la gloria de Dios. Amén. Aunque uno no lo quiera. Usted en este momento, hermano, le puedo decir, estás aquí. Usted sabe quién y quién está aquí, en este lugar. Incluso yo puedo ser la persona que no le caiga bien. Y Dios sabe. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué es el Dios que nosotros le servimos? Que Dios no lo va a despreciar por eso. Que Dios no lo va a desechar por eso, mamá. Dios no lo va a mandar al infierno porque yo no le caiga bien a usted. ¿Sabe qué es lo que hace Dios, hermano? Lo que hace Dios es espera a que usted recapacite. Amén. Y entienda que yo soy su hermano, no soy su enemigo. Amén. Y que si yo, hermano, le digo una verdad un día, usted pueda comprender que viene de Él, no de mí. Entonces, eso es lo que Dios está esperando, hermano. Él sabe cómo está cada corazón. Amén. Y Él sabe que nosotros tomamos muchas decisiones carnales que en el futuro nos alejan. Hay muchas personas que se han ido a la iglesia porque algo no les ha gustado. Aleluya. Pero dígame si esa decisión proviene de Dios o de nosotros, de nuestras pasiones, de lo que sentimos, del deseo de algo que no se hizo bien y decidimos irnos. Eso es eso. Y ¿saben qué? Eso no empieza aquí, hermano, en la iglesia. Eso empieza ya en nuestros hogares, empieza en nuestros trabajos. Allá nos contaminamos y aquí venimos a echarle la culpa a los hermanos. Y ya no vengo porque la culpa al hermano, pero no, ¿sabes qué? En el trabajo es donde te contaminas. En el trabajo y allá afuera es donde te contaminas con las personas que no conocen de Dios. Gloria a Y Dios. vienes a echarle la culpa aquí a los hermanos. Amén. Amén. Fíjense en las decisiones que tomamos, hermano. Y esas decisiones a largo tiempo traen consecuencias. ¿Amén? Amén. La última cita y termino. Segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos según sus promesas, hermano. Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aleluya. Allá hay justicia, hermano. Allá no hay maldad. Mire, yo por ahí, hermano, voy a mirar que usted algún día me hace mala cara, pero ¿sabe qué? Tengo que luchar y amarles. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Porque si un día perseveramos y estamos allá, jamás me va a volver a hacer una mala cara. Amén. Amén. Dios va a restaurar todas las cosas. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y en verdad, hermano, miremos que Dios tiene un gran propósito. Mire, cuántas cosas hemos hecho mal delante de Dios. Y mira dónde estamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno, hermano. A pesar de nuestras malas decisiones, Él está aquí. Y no nos va a dejar, hermano, no nos va a dejar. A menos que yo y usted decidamos irnos, pero Él va a estar. Amén. Dios les bendiga a los que estuvieron con ustedes. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano por ese mensaje. Realmente esas decisiones son las que hacen la diferencia, hermanos.
Y hacen la diferencia para mal o para bien. Pero vamos a pedir al Señor que nos permita que sean para bien. Amén. Les quiero decir, muchas veces nosotros hemos experimentado, y yo personalmente les puedo decir, ojalá y usted también un día lo diga, pero algunas veces solamente cambié de escenario porque el problema yo lo llevaba. Amén. Era el mismo problema que sentía donde estaba, el que se estaba experimentando en el otro lugar donde estaba. Y es que nosotros solamente cambiamos de escenario, es todo. Pero si nosotros de verdad buscamos a Dios, eso Dios lo sana, Dios lo quita. Amén. Y no puede ser burlar nuestro Dios, gloria a Dios. El mensaje fue directo a mí, y yo creo que usted también. Las decisiones que usted haga van a ser un gran impacto para bien o para mal. Amén. Pero decida por Cristo. Josué, con esto vamos a invitarlos al altar, pero Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. De servir pues, hay que servir, pero él decidió bien.